Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecemos su presencia en este espacio académico virtual. Me presento, soy María Lorena Cardoso, coordinadora de Prime Business School, y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en esta quinta masterclass titulada Sector Oil and Gas en Colombia, situación actual y perspectivas. Les informamos que esta masterclass está siendo grabada y pueden dejar sus preguntas en el chat para el espacio de integración que tendremos al finalizar la conferencia. A continuación les comparto el orden del día. Primero, palabras de bienvenida y presentación de Carlos Ortega, director del área académica de Business Innovation de Prime Business School. Segundo, presentación de Andrés Fernando Sánchez Quintero, director de Asuntos Económicos y Comerciales Campetrol. Tercero, conferencia. Cuarto, preguntas y respuestas. Y quinto, cierre del evento. Damos paso a nuestro director del área de Business Innovation, Carlos Ortega. Doctor, bienvenido a esta quinta masterclass. Hola Lorena, muchas gracias por tu amable presentación. Bueno, pues muy buenas tardes, sí, buenas tardes para todos, para todas. Me da mucho gusto saludarles y pues bienvenidos a esta masterclass, esta magnífica masterclass que tenemos hoy, un invitado de lujo de una agremiación muy importante del sector energético. Ya en breve lo vamos a presentar. Pero pues iniciando, pues soy Carlos Ortega, soy el director del área de Business Innovation de la Universidad Centro de Prime Business School y
a su vez soy el director de la maestría en gestión energética, también de Prime Business School. Tenemos esta maestría en gestión energética, es un MBA básicamente con un énfasis en Energy Management. Actualmente estamos en inscripciones abiertas para las personas que estuvieran interesadas en vincularse a este campo de conocimiento tan especializado y tan de vanguardia hoy día. Adicionalmente tenemos un diplomado de cadena de valor del hidrógeno, también con inscripciones abiertas, se aprecia aquí en pantalla. Y por último tenemos el curso de en Administración de Transición Energética. Todos estos programas de formación de la maestría, el diplomado del curso, pues actualmente tenemos nuestras inscripciones abiertas por si alguno de ustedes se encuentra interesado. Tenemos aquí iniciando pues, el QR que podemos tomar una foto y pues entrar y inscribirte en el programa que va a hacer usted de formación. Bueno, pues dicho esto, pues vamos a presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy. Es Andrés Fernando Sánchez Quintero. Andrés Fernando efectivamente es economista y politólogo de la Universidad de los Andes, máster en economía de la misma universidad y es especialista en econometría de la Universidad Externada de Colombia. De manera previa se desempeñó como intern en la Presidencia de la República, como en la Oficina del Economista en Jefe en la Embajada de Colombia en Washington. Ha sido asesor o fue asesor de la Comisión de Asuntos Económicos en el Senado de la República, asesor del equipo de planeación del Ministerio de Ciencias y asesor de la Oficina de Seguimiento de Políticas Públicas y ODS del TNP. Actualmente está dirigiendo el equipo de investigaciones económicas y asuntos comerciales de la que mencioné que les anunció hace unos instantes, que es Campetron. Bueno, pues en ese sentido, pues le damos una muy calurosa y fraterna bienvenida a Andrés Sánchez, quien pues por supuesto va a tomar en este minuto la palabra por el auditorio. Pues Andrés, muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo, por acompañarnos aquí en Prime Business School, pues porque tu hoja de vida nos da una abrebocas interesante de lo que vamos a ver en esta magnífica masterclass de la tarde de hoy. Mil gracias. Carlos, mil gracias a ti. Buenas tardes a tu equipo de la universidad, de Prime Business School y a todos los estudiantes, al decano, a los directores de escuela, profesores y demás. Pues el placer es mío estar acá con ustedes compartiendo un poquito de lo que hacemos de Campetrol. Esperemos que sea una charla pues interesante, que no se me vaya a aburrir nadie. Por favor, todas las preguntas pues bienvenidas. Creo que entonces puedo comenzar a compartir pantalla Por supuesto. y arrancamos. El auditorio ya es tuyo. Buenísimo. Entonces un momento aquí porque a veces me gana. Bueno, creo que ya la están viendo. Sí, señor. Ponte en pantalla completa. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Entonces, yo hoy traigo una presentación llamada Tendencias, Desafíos y Propuestas para dinamizar el sector de hidrocarburos en Colombia. Entonces, me voy a robar 5 minutos primero para contarles qué es Campetrol y qué hacemos nosotros. Y después de eso, pues sí comenzamos como con lo chévere. Entonces, nosotros somos la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía. Somos un gremio que representa a las empresas de servicios de petróleo y gas principalmente. Son empresas de tecnología, son 200 empresas afiliadas a Campetrol. De ellas tenemos 80 empresas multinacionales y 120 compañías colombianas. Estas son nuestras empresas. Si tenemos algún estudiante o demás que trabaje en una de estas empresas, pues un saludo muy especial a ellos. Entonces, nosotros tenemos un gremio que se enfoca en hacer 3 cosas, básicamente. Lo primero, generar documentos, ser una fuente de información y opinión. Lo segundo, apoyar a nuestras empresas con su visibilidad y relacionamiento y aportar en el tema de representatividad y vocería. Tenemos una gran cantidad de documentos. Si ustedes quieren ingresar a la base de datos de Campetrol, me ponen ahí el correo en el chat o ahorita les dejo mi correo y con mucho gusto. La idea es que esta presentación que les voy a hacer hoy
viene el informe de taladros que acabamos de publicar el día de mañana. Entonces ya en las redes de Campetrol, por ejemplo, lo pueden encontrar. Tenemos otros documentos, pues este es el informe Campetrol, el balance petrolero es un documento que se produce de manera semestral, donde entramos a analizar pues con mucho más detalle lo que pasa en la industria, en todos los códigos QR que les estoy poniendo ahí los pueden descargar, igual esta presentación les va a quedar totalmente disponible al terminar. La Cámara trabaja con bastantes aliados, con stakeholders, hacemos parte del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos junto con el Ministerio, la ANH, otros gremios de la industria y otros actores de la política pública. Trabajamos de la mano del Comité Intergremial, donde estamos los 6 gremios más importantes de la industria oil and gas y tenemos otros aliados también gremiales. Trabajamos muy de la mano con las compañías operadoras, con Ecopetrol, su grupo empresarial y con las principales compañías operadoras del país, de la manera que aquí podrán encontrar pues un interlocutor muy válido que se reúne con todos este tipo de empresas a debatir y revisar qué es lo que está pasando pues en la industria y en el país. Tenemos un Andrés, directorio. perdóname, te interrumpo. Nosotros estamos viendo la primera página. ¿Estás ahí todavía o ya vas avanzando? No, yo ya estoy avanzando, no sé qué pasó. Ah, sí, es que justo nos están escribiendo aquí en el chat que solo estábamos como apreciando la primera diapositiva y se quedó como ahí. ¿Qué Entonces, pasó? Acá voy. ¿Me ven ahí? sí, ahora sí está. Entonces, sigues, no sé si antes había... Sí, yo les había mostrado Ah, su slide. Venga, lo resumo en 30 segundos. Estos son nuestros afiliados. Gracias por decirme, si no, yo llego al final de la presentación. Estos son nuestros pilares en los que le mencionaba. Acá en los códigos QR van a poder encontrar el informe Campetrol, que es mensual. Aquí el balance petrolero, que es semestral. Todo está abierto y en nuestra página web, de manera que lo pueden encontrar. Les mencionaba que hacemos parte del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos, junto con las principales entidades del sector, que tenemos un comité intergremial, algo así como el Consejo Gremial Nacional, pero de temas petroleros. Entonces hacemos parte junto con otros gremios. Y tenemos una relación pues muy estrecha con Ecopetrol y con las principales compañías operadoras. Entonces ese, digamos, es un poco como nuestro relacionamiento. Hacemos varios eventos a lo largo del año para estar hablando constantemente entre las compañías operadoras y las empresas de servicios. Tenemos un directorio que los invitamos también a que lo consulten, donde están todas las 200 empresas de servicios petroleros y tuvo más de 40,000 visitas el directorio el año pasado. Hacemos una gran cantidad de eventos de manera constante a lo largo del año. Ahorita el próximo 3 y 4 de septiembre vamos a estar llevando a cabo un evento enfocado en temas de offshore en Santa Marta. Entonces también invitadísimos a que nos puedan estar acompañando y demás. Vamos a llevar a cabo nuestra 8ª cumbre del petróleo, gas y energía. Es el evento petrolero más grande del país y uno de los más grandes de la región, el próximo 19 al 21 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cartagena. Tenemos una app donde podrán encontrar también pues todos nuestros documentos y la información, entonces la pueden descargar desde iOS o también para Apple. Esta es nuestra junta directiva, la componen 13 compañías. Technip Energies es el presidente de la junta y este es el staff de Campetrol, donde somos 2 direcciones, una dirección de asuntos públicos y corporativos, una dirección de asuntos económicos y comerciales y el presidente, el ingeniero Nelson Castañeda, quien les extiende un saludo muy especial. Con eso, entonces, iniciemos. 3 mensajes, que es la idea que se lleven. Digamos que yo les voy a mostrar muchas cifras, pero muchas veces las cifras se quedan un poco en el aire. Entonces, yo quiero que se lleven 3 mensajes. Si se acuerdan de esta presentación en un año, que se acuerden de, primero, la transición energética, en la cual está no solamente Colombia, sino el mundo, requiere que coexistan las diferentes energías. No queremos apagar una energía para tener más otra, necesitamos más de todas. Lo segundo, los proyectos de offshore y yacimientos no convencionales son la clave que tiene este país en el mediano plazo para revertir un poco lo que está pasando con la autosuficiencia y con la soberanía energética del país. Y tercero, viene una campaña política dentro de pocos meses, primera vuelta en mayo del 2026. Ya tenemos en el pool, creo que 75 candidatos o precandidatos presidenciales. ¿De qué se va a tratar esa campaña? Va a haber 2 temas sobre la mesa: autosuficiencia fiscal y autosuficiencia energética. Y ahí el sector oil and gas va a estar en la mitad de ese debate.
Entonces, comencemos. Ustedes, quienes nos acompañan hoy, trabajan en la industria oil and gas. Entonces, tomen una foto de este slide y lléveselo a sus hijos. Usted trabaja en la industria y en el sector más importante de la economía colombiana. Ese sector representa el 31% de las exportaciones del país. Esto es promedio año 2020-2024 para evitar ciclos estacionales de años. Pone el 9% de los ingresos del gobierno nacional central. Representa el 13% de la inversión extranjera directa, el 4,4% del Producto Interno Bruto, el 68% de las regalías, impacta de manera directa el 39% de los rubros del Producto Interno Bruto. Entonces, siéntase orgulloso del sector en el que trabaja. Comencemos con qué está pasando con el precio. El precio, digamos, claro, tuvimos un año de $100 por barril, esto es guerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, se ha sabido mantener en un promedio entre 70 y $80 en los últimos años. El promedio que tenemos del 2024 fue de 80 y el promedio de junio del 2025 ya estamos en 70. Hemos tenido una disminución, pero pues sigue siendo un precio positivo. ¿Para dónde va el precio? Nadie tiene ni idea. Mucha gente hace pues cualquier cantidad de forecast econométricos o hace forecast de experto, pero tenemos una situación muy compleja en Medio Oriente, donde Israel e Irán están en medio de un conflicto, lo mismo Israel con Palestina, Rusia con Ucrania. Eso de golpe ha generado unos temas de restricción de oferta que han mantenido el precio alto. Sin embargo, hay que ver qué es lo que va a pasar con la OPEP, por un lado, y con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, para ver cómo va el tema de la demanda. Entonces eso pues nos va a evidenciar. Este sector representó cerca del 16% de la inversión extranjera directa el año pasado, pero eso tuvo una caída de 27% respecto a lo que tuvimos en 2023. Claramente estamos viendo las consecuencias de unos mensajes de política pública que de golpe no han alentado y más bien han apagado un poco ese incentivo a la inversión o ese interés por los inversionistas de llegar al país. Entonces es un tema que nos viene afectando muy fuerte. Por otro lado, el año pasado exportamos en petróleo y derivados 15.000 millones de dólares, una caída del 5,1%. Para los que ya vieron de pronto macroeconomía, saben que si no entran tantos dólares a la economía, vamos a tener un problema de tasa de cambio. Y que posiblemente hoy no estaríamos hablando de una tasa de cambio de 4.000, sino de golpe de un poco más. Nosotros hemos hecho estimaciones econométricas donde perfectamente pudiéramos estar en 5.000 o un poco más pesos por dólar, con una caída abrupta de los ingresos que entran por IED y por exportaciones petroleras. Hemos tenido un incremento de importaciones de combustibles también entre enero y abril cercano a los 2.500 millones de dólares. Esto es un incremento del 16%. Hemos tenido que importar pues, combustibles para abastecer lo que está pasando con el mercado interno. Las regalías de la industria petrolera también, digamos, se han mantenido en un comportamiento bastante importante. Cerca de 31 billones es el presupuesto de regalías para este próximo bienio, y este es el comportamiento de lo que llevamos en las regalías causadas, donde claramente podrán ver cómo a partir del 2022 inició una caída en la causación de las mismas de la mano de la caída en la producción. Vemos cómo tenemos un índice de precios del consumidor del gas que viene incrementándose. Esto es el IPC. Entonces, ¿qué pasa? La inflación del país no cede de la manera en la que la Junta Directiva del Banco de la República espera, y detrás de esto, en un porcentaje importante, está ese crecimiento cercano al 20% de la inflación del gas, precisamente por la necesidad de importación. El índice de producción industrial también vemos como extracción de crudo y gas en el mes de mayo está en menos 5,8%, y el de coquización, que es básicamente refinación, en un menos 7,5%, atizando así pues la crisis tan desafortunada que vive esta industria. El ICE de marzo del 2025 para explotación de minas y canteras pues está en un menos 6%. Así vemos pues cómo se ha comportado de manera desafortunada más o menos desde julio del 23 o finales del 23 una caída en el índice de seguimiento de la actividad económica de nuestro sector, lo cual pues nos lleva a entender este slide que viene, y es: si ustedes ven cómo le fue a la economía colombiana en el primer trimestre del 2025, tuvimos un crecimiento del 2,7%. Es un crecimiento que de golpe puede ser mejor, sí,
Uno esperaría tener crecimientos arriba del 5% para lograr grandes logros como sociedad, pero pues un 2,7% sigue siendo positivo. Sin embargo, el sector de crecimiento de extracción, extracción de petróleo crudo y gas natural tuvo una caída del 3,7% y el sector de refinación tuvo una caída de 7,9% básicamente. Ya se puede entender que estamos en una especie de recesión técnica. Al pasar más de 3 o 4 trimestres de caída continua en el Producto Interno Bruto, el sector pues se muestra en una recesión técnica. ¿Qué está pasando? Que tenemos que incrementar nuestros años de reservas, porque esto es lo que nos permite ver a futuro cuánto más podemos seguir produciendo. En petróleo estamos en 7,2 años. Eso ha sido un constante de los últimos años, incluso hemos incrementado un poco, en 2020 estábamos en cerca de 6,3, pero donde es muy complicado es en el tema del gas. Gas es acá, el verde un poco más claro. Ustedes pueden ver que hace 10 años teníamos reservas de 11,3 años. Hoy tenemos reservas de 5,9, 6 años básicamente. No está logrando el país reponer las reservas año a año de gas y ahí es donde la industria petrolera ha venido alzando la mano para ver qué es lo que vamos a hacer en pro de la autosuficiencia. En petróleo, donde hemos hecho incorporaciones ha sido básicamente en reclasificaciones y en revisiones técnicas de las reservas, pero en nuevas incorporaciones en millones de barriles hemos estado en unos niveles de 3 millones de barriles incorporados en el 2024. Esto básicamente es muy poco. Y en gas, pues las incorporaciones también han estado del orden de 37 gigapies cúbicos de gas y por revisiones técnicas pues se ha venido decreciendo en ese nivel de reservas. Entonces, mensaje muy clave, si no trabajamos en pro del incremento en las reservas, de más exploración básicamente, pues no vamos a ir para ningún lado. Pero ¿qué pasa con la exploración? Entonces, estos son los pozos exploratorios. Uno requiere hacer pozos exploratorios, hay diferentes categorías, A1, A2, A3, pero básicamente acá lo que estamos viendo es que en el 2022, recuperándonos un poco de esa pandemia, tuvimos 87 pozos exploratorios en el país y con un nivel de precios que no disminuyó a unos niveles donde no se puede hacer exploración. El país llegó a 34 pozos exploratorios en el 2024, es decir, cerca de casi un tercio pues de lo que se hizo en el 2022. El país incluso ha tenido años de más de 100 pozos exploratorios, años 2014 y 2015, donde el precio estaba en orden de $100 por barril y se llegó a producir 1 millón de barriles de crudo. Este año, con corte a primer semestre, vamos 24. Y en los pozos de desarrollo, estamos en el orden de los 477 pozos. Esto fue una caída de 21% respecto a los 600 del 2023. Entonces, acá, ¿cuál es el mensaje de política pública? Hay que buscar los incentivos que permitan que las compañías de exploración y producción tengan un ambiente competitivo para precisamente poder llevar a cabo las exploraciones que el país requiere. ¿Esto cómo se logra? Pues con mayor inversión, con mayor oportunidades para que los pozos tengan una mayor prospección, pero eso depende pues de un ambiente competitivo, de un ambiente en entorno, del cual ya les voy a hablar en un segundo. Permítanme, por favor, un segundito, un segundito. Listo, continuamos. Entonces, analicemos la producción de petróleo, pero entonces voy a ir primero al slide siguiente, me voy a devolver. En negro, ustedes pueden ver la producción de crudo del país, cómo se ha venido comportando en los últimos años. El año donde mayor producción hemos tenido, digamos, en los últimos 5 o 6 años, fue el 2020, donde llegamos a 781.000 barriles. El año pasado fue de 772.000 y con corte a este año estamos entre enero y mayo en 748.000 barriles aproximadamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos campos que eran campos en desarrollo y han comenzado a incrementar su aporte al total de la producción. Son estos campos que están acá, por un tema de tiempo no los voy a entrar a leer. Esos campos en el 2020 produjeron 23.000 barriles de crudo. Esto es crudo neto, estos no son barriles equivalentes, estoy hablando netamente de líquidos. 23.000 barriles. Para mayo del 2025 están produciendo
101.000 barriles. Entonces, siguiente slide. ¿Qué pasa si yo le quito esos campos que se están desarrollando a la producción del país? No estaríamos en 747.000, estaríamos en 646.000 barriles de crudo, en un nivel pues incluso mucho más complicado. ¿Cuál es el mensaje detrás de estos tres campos, de estos cuatro campos? Que son campos, uno, emergentes o campos que se están desarrollando, que tienen campañas de exploración, que fueron campos cuyos contratos fueron firmados hace unos años por la Agencia Nacional de Hidrocarburos con las compañías operadoras, donde ha habido inversión en exploración, donde ha habido desarrollo. Ustedes saben que Colombia tiene unos campos muy grandes que están declinando unas tasas del 15 al 18% anual. Ya, digamos, se explotan es con factores de recobro, con técnicas de recobro, porque claramente los yacimientos se van agotando. Entonces, mensaje de política pública, hay que buscar más acacias, hay que buscar más Caño Sur, más campos como Índico y como Pendare. Esta es la producción fiscalizada de petróleo por operadoras. Esto es para referencia de ustedes, simplemente que tengan presente que Ecopetrol está poniendo cerca del 63% de la producción del país y esta es el comportamiento de las diferentes compañías operadoras, donde Frontera, Sierra Col y Geopark son las principales compañías operadoras privadas. Esta es la caída de producción de manera anual y de manera mensual. Anual arriba, mensual debajo. Ahí podemos ver pues un poco la coyuntura por la que está pasando el sector, donde estamos viendo caídas del 4,8% y 9,6% en los últimos 2 meses de manera anual. Hablemos de gas. Entonces, el gas es un combustible tan importante, un hidrocarburo tan importante, que el país lo dio por dado durante muchos años. Durante muchos años nosotros prendíamos nuestra estufa, calentábamos la comida con gas, teníamos nuestra agua caliente con gas y el servicio es relativamente el más económico en comparación, digamos, con los demás servicios públicos que pagamos. Tuvo una masificación que fue un tema a reconocer dentro de Latinoamérica. El impacto y la masificación que tuvimos llevando gas a todas las regiones del país fue de aplaudir en los últimos gobiernos que lo llevaron a cabo. Sin embargo, ha venido decreciendo la producción de ese gas comercializado y hoy estamos en un promedio de 814 millones de pies cúbicos día, cuando estábamos arriba del millón hace unos años. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un tema de desabastecimiento que se comienza a ver al sector industrial y al sector residencial, y esa es la razón por la cual tenemos que estar importando de manera desafortunada ese nivel de gas. Entonces, hoy la producción promedio está cayendo casi un 19% respecto a lo que teníamos hace un año, y en mayo ya cae un 19% también de manera mensual contra el año pasado. Estas son las variaciones anuales en producción de gas, ir abajo en producción mensual. También pues una situación bastante complicada. Acá para referencia del público, pues Ecopetrol es el 72% de la producción del mismo. ¿Por qué necesitamos gas? Pues aparte obviamente del tema residencial, para el tema industrial y para la generación térmica. Cuando tenemos fenómenos climáticos que no nos permiten tener el acceso al agua que requiere pues la generación de energía, pues se usa gas. Entonces la generación térmica requiere más gas, pero pues si no tenemos gas podemos estar ante una posibilidad de escasez de energía eléctrica. Ya no solamente es un tema de energía, sino de generación de energía eléctrica que se nos puede comenzar a comprometer. Y en un país en donde el solo crecimiento económico pues nos está llevando a tener una mayor demanda de combustibles líquidos. Obviamente pues estamos en medio de un proceso de transición energética y demás, pero en un mercado como el colombiano aún se consume una gran cantidad de diésel, de gasolinas, los aviones usan jet, entonces pues tenemos que poder abastecer ese mercado interno. Entonces, hoy en día, en 2024 se importó el 18,2% de todo el gas que se consumió en el país, y en lo que llevamos del año vamos en un 17%. Entonces es un poco como la figura de entender para dónde vamos. ¿Dónde vemos esto en el corto y en el mediano plazo? Vamos a seguir importando. Vamos a seguir importando y posiblemente vayamos a comenzar a rozar el 35% de esa demanda. Hablemos un poco de los taladros de petróleo. Nosotros en Campetrol hacemos ese conteo de taladros.
¿Qué son los taladros? Como para referencia de ustedes, son esas grandes máquinas que permiten ponerle una broca, perforar en kilómetros hacia abajo la superficie terrestre, luego ponerle los casings o la tubería para luego pues o hacer los pozos exploratorios, pozos de desarrollo o iniciar pues la producción de los yacimientos en los pozos. Entonces, en Colombia en 2022 tuvimos un pico promedio de 51 taladros de perforación. Hoy estamos en 29, que es casi como si uno dijera se cayó un 50%. Esto pues es muy grave porque nos dice que en el futuro la producción de petróleo va a seguir cayendo. Digamos, los taladros son un muy buen forecast de qué es lo que va a pasar en unos años adelante y asimismo genera una pérdida de dinamismo en las economías de la región. El petróleo en Colombia pues se explota y se produce en regiones de frontera, principalmente en Meta, Casanare, Arauca, Santander, Boyacá, Putumayo y el sur del Bolívar. Estas son las regiones, digamos, donde se concentra la producción de crudo. Si caen los taladros, no solamente se va a caer la producción, se comienza a caer todo el empleo directo e indirecto que estas regiones están generando en nuestro país. Podemos estar hablando de una pérdida en estos años de más de 25.000 empleos en total entre manera directa. Estos son los taladros activos de recondicionamiento que se han mantenido alrededor de una cifra de 80, pero pues el que más nos impacta es la caída en los taladros totales de perforación. Esta es la carga a refinerías. Ya entrando un poco en downstream, acá vemos cómo las refinerías de Cartagena y de Barrancabermeja han tenido una disminución en su carga. Ellos han tenido algunas paradas técnicas, pero también pues una menor llegada del crudo que menos se está produciendo en el país. Retos del país. Primero, hay unos factores de recobro que podemos retar y esto es un trabajo conjunto entre operadoras y compañías de servicio. Ya hay cuencas como el Valle Medio del Magdalena, que es donde se comenzó a producir petróleo hace más de 100 años en el campo Infantas del centro de Barrancabermeja. Esos campos ya tienen unos factores de recobro donde pues de pronto vamos a tener que entender que en unos años la producción va a comenzar a disminuir y tenemos que invertir tecnología para precisamente que esto no nos suceda. ¿Qué dice el gobierno nacional en sus proyecciones del marco fiscal de mediano plazo? Entonces, céntrense un poco en esta curva negra. Esta es la curva de producción de crudo. La ejecutada es la línea gruesa y la línea puntuada es el forecast del gobierno nacional. El gobierno entonces en este marco fiscal que fue publicado hace cerca de un mes, dice que vamos a llegar a los 711.000 barriles en 2035, es decir, que el país va a comenzar una disminución en su producción de crudo, atado un poco pues a lo que ellos mencionan como la transición energética. Esto es un tema pues a debatir porque nosotros creemos que detrás de los temas del offshore y de los no convencionales puede haber una adición interesante de reservas. La ACP, unos colegas nuestros, la Asociación Colombiana del Petróleo, estima que la inversión en exploración y producción pueda llegar a tener un comportamiento cercano a los 4.680 millones de dólares. Esto es un poco más que el año pasado, donde en exploración sí vamos a tener una caída del 18% y en producción un incremento del 15%. ¿Por qué cae en exploración? Precisamente porque todos esos problemas que tienen hoy en día los contratos E&P que tienen las compañías de exploración y producción llevan a que se dificulte sacar adelante los pozos exploratorios. Apoyamos obviamente al gobierno nacional y en eso siempre van a encontrar en Campetrol un interlocutor para trabajar en pro de flexibilizar ese régimen contractual para incentivar inversión y optimizar toda la gestión de las áreas. Nos encantaría poder tener debates de más contratos, más áreas exploratorias. Sabemos que obviamente es una línea roja política del gobierno nacional, pero lo seguiremos trabajando y lo seguiremos impulsando porque creemos que el país requiere mucha más exploración. A corte de diciembre del 24 había 35 contratos suspendidos y 226 que estaban en fase de exploración. Entonces, si uno logra superar temas de conflictividad social, de orden público, de consulta previa, de ordenamiento, pues vamos a poder dinamizar la industria. Esto requiere obviamente mesas de trabajo, acuerdos y voluntad, no solamente de parte de la industria petrolera, sino del gobierno nacional y gobierno local y regional.
¿Qué viene para Colombia? Hay un gran reto y es el país ha comenzado a hacer exploraciones en el Mar Caribe, cerca a las costas de Santa Marta y de La Guajira se han venido llevando a cabo o se han dado descubrimientos en lo que se conoce como el offshore o aguas de Caribe, aguas profundas. Hay un pozo que se anunció el año pasado, un descubrimiento, Sirius, un trabajo de Ecopetrol y Petrobras, que tiene el potencial de aumentar las reservas de gas de Colombia en un 200%. Entonces, esto nos puede llevar a tener un poco más de holgura en la autosuficiencia de gas. Ecopetrol viene trabajando con otros aliados estratégicos en otros pozos, los cuales pues esperamos tener buenas noticias. Sin embargo, el offshore requiere primero un buen precio para poder tener contratos estables, una estabilidad jurídica importante, son inversiones muy grandes y no se va a llevar a cabo antes de 5 o 6 años en los mejores escenarios proyectados. En ese sentido, ¿qué alternativa tiene Colombia en el inmediato corto plazo? Creemos nosotros que son los yacimientos no convencionales. Colombia tiene un potencial que puede estar superior a los 18.000 millones de barriles y creemos nosotros que conociendo las expectativas y las experiencias, sobre todo que se han dado en dos cuencas muy famosas en el mundo, la primera el Permian Basin en Texas y en el Midland en Estados Unidos, donde hoy en día Ecopetrol incluso produce más de 100.000 barriles día. Y la otra es Vaca Muerta en Argentina, donde tuvimos la fortuna de conocer de parte de Campetrol hace cerca de un mes, un poco más, toda la operación y creemos y estamos convencidos de que la podemos llevar a cabo en Colombia. Permítanme mostrarles qué está pasando en Argentina. En Argentina hoy están produciendo 706.000 barriles de petróleo. Esto ustedes lo pueden ver que es ya o que ya está convergiendo a la producción total de barriles de Colombia. De esos barriles, 393.000 barriles vienen del no convencional, cuando hace un año producían 18.000 barriles. ¿Cuál es la meta de corto plazo de Argentina? 1.000.000 de barriles. Y de mediano plazo, cerca de 1,5 millones de barriles. Todo el Estado argentino, y ojo acá con el término, el Estado, está a favor de los no convencionales, trabaja gobierno nacional con gobierno regional de la provincia de Neuquén, no tienen oposición que vaya y bloquee los proyectos como si desafortunadamente está pasando en el país. Sin embargo, pues es parte del debate democrático que tendremos que dar. El día de ayer vimos cómo se volvió a radicar el proyecto de ley anti-fracking y nosotros pues estaremos dando los argumentos técnicos, objetivos de cómo el país puede llevar a cabo esta producción. Esto es gas, 4.900 millones de pies cúbicos produce Argentina, 3.000 de ellos vienen de la provincia de Neuquén de los pozos no convencionales. Si uno cierra un poco qué le pasó a este país entre 2024 y 2023, y acá hacen a veces una semejanza de que esto es la entrega de notas del colegio. Entonces, ¿cómo le fue al país? Pues estamos un poco en rojo, probablemente perdimos el año. Y el único que está en verde es el de 133,7% de incremento de las importaciones de gas que de golpe pues no está en verde, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hombre, trabajar para revertir un poco esta tendencia. Esto no se hace del día a la mañana, de un momento a otro, pero pues para eso tenemos los gremios, las compañías operadoras y los mejores profesionales y la academia para en pro o en unión todos pues trabajar por revertir esto. Entonces, otra invitación de política pública, equipo de la universidad, estudiantes y profesores, pues hay que trabajar un poco más de manera conjunta, porque todos tenemos pues el objetivo de sacar esto adelante, creo que lo podemos trabajar. Y bueno, este es un poco el indicador de cómo va el año, mayo-junio del 2025. Venimos recuperando un poco pues algunos temas como el Brent, pero en general todavía estamos en rojos y pues seguimos que trabajar. Uno voltea a mirar los vecinos, porque uno se tiene que saber comparar. De golpe, si nos comparamos con Estados Unidos, que produce más de 4 millones de barriles, probablemente estamos comparándonos con quien no es, o con una producción pues muy grande en la zona del Permian. Pero miremos a Brasil. Brasil tiene un gobierno que se acaba de elegir hace poco, el gobierno de Lula, y el gobierno de Lula lo que ha dicho es, quiero ser un abanderado global de la transición energética, le voy a invertir un montón al tema eólico, al tema solar,
pero lo voy a hacer de la mano del incremento de la producción de petróleo. Y han llevado el país de 2.255.000 barriles a cerca de 3.500.000 barriles en 2024-2025. Pues mientras Brasil, con todos los problemas que ustedes saben que tienen en interno, ha llevado la producción a estos niveles, Colombia lo que ha hecho pues es bajarla de ese millón de barriles que logramos en el 2015 a pues un nivel de 770.000, con proyecciones donde incluso pues podamos estar disminuyendo. Y en gas, pues hombre, en gas es donde es más complicado porque Brasil se ha convertido en un champion del gas a nivel global con cerca de 5.400 millones de pies cúbicos días, mientras Colombia no ha logrado pues volver a esos niveles para estar arriba de los 2.000 millones de pies cúbicos. En Argentina ya les mostraba 707.000 barriles, estamos a 70.000 barriles de que nos superen, yo creería que eso lo pueden estar llevando a cabo a finales de este año, inicios del próximo, y pues nos están casi que triplicando en gas, de manera que... y acá un poco una anécdota de mi visita a Argentina, si de golpe alguno de ustedes había ido a Argentina hace unos años, dirán, Argentina es muy barato, o nosotros teníamos un peso que era relativamente más fuerte que el argentino. Bueno, en parte por todas las exportaciones y por todo el ingreso fiscal y el dinamismo que ha tenido el sector oil and gas, obviamente junto a una gran cantidad de política monetaria y fiscal que ha llevado a cabo el actual gobierno, pues ha logrado fortalecer mucho la economía y ya hoy en día no tenemos esa ventaja de tasa de cambio sobre ellos, lo cual es pues muy desafortunado, pero nos lleva un poco al mensaje de cómo le puede aportar esta industria pues a un país de una manera como tan rápida. Retos que tiene este país, les decía ahorita, un tema de conflictividad regional muy complejo. Si ustedes ven ese mapa, eh, la producción del país se concentra aquí, Meta, Arauca, Casanare, norte de Santander, Santander, Boyacá. Ahí está, digamos, más del 90%, 95% de la producción. Piensen mentalmente dónde está el mapa de la conflictividad regional atada un poco a los grupos armados ilegales. ¿Dónde están las disidencias de las FARC? ¿Dónde están los grupos AUC, los grupos BACRIM y demás? Tenemos, digamos que se nos sopesa un poco nuestra región. Piensen dónde está la pobreza monetaria y pobreza multidimensional de Colombia, también en zonas de región. Sin embargo, estas regiones tienen un PIB per cápita que es mucho más alto que el de Antioquia y el de Bogotá, por ejemplo. Pero no hemos logrado y hemos de golpe ahí nos estamos incluyendo en algo que va un poco más dependiendo del gobierno y es implementar inversiones en regalías, implementar inversiones en política pública con la riqueza que estas regiones tienen para precisamente sacar gente de la pobreza monetaria, pobreza multidimensional. Hay grandes brechas y privaciones de acceso a servicios públicos que mantienen estas poblaciones y que desafortunadamente hacen que el sueño de la renta petrolera pues no sea tan real. Y eso nos llama a vernos al ombligo, como dicen por ahí, porque esta industria lleva 100 años produciendo crudo en Colombia, desde la época de la Tropical Oil Company. Los que les gusta la historia lo podrán ir a mirar. 100 años ha estado el país produciendo crudo y de pronto regiones como Santander, Meta, Arauca y Casanare no tienen el desarrollo que quisiéramos, pero hay que trabajar para seguirlo haciendo, siguiendo desarrollando esta industria y seguir desarrollando pues sus economías. Tenemos alta incidencia de conflictividad en precisamente los municipios con la mayor producción. ¿Cuál es el municipio que más produce petróleo en Colombia? Acacías. Es el municipio, junto con Puerto Gaitán, con los mayores niveles de incidencia de conflictividad social y regional. Bloqueos, paros, extorsiones, secuestros, incidentes de seguridad física y demás son casi pan de cada día en esta industria, de manera que pues tenemos que seguir trabajando junto con las autoridades regionales y locales para virar un poco pues esta tendencia. Hay mucha contratación de mano de obra local y regional, y eso es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. Esta industria genera encadenamientos no solamente de manera transversal, sino de manera horizontal, contratación de bienes y servicios, genera empleo directo e indirecto, genera empleo para personas que no tienen, digamos, unas grandes capacidades
de recurso humano, pero lo contrata. Entonces es una industria que dinamiza la economía local y la economía regional. Sin embargo, pues sí hay que trabajar en pro pues, de expandir un poco esas economías locales. Tenemos otro gran problema, el tema de las voladuras de los oleoductos. Esto es el análisis de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa. En el 2024 hubo 43 voladuras, 6 más que en 2023. Ya este año vamos 21 con corte a junio. Entonces, pues probablemente es un tema que es un tema de orden público muy complejo para seguir evaluando. Pero no me quiero quedar como en un análisis de, ustedes dirán, pues Andrés vino, nos montó un montón de cifras y nos dejó preocupados. Queremos proponer temas. Y de nuevo, para eso la idea es trabajar con la academia. Los invitamos a trabajar de manera conjunta con nosotros, con las compañías operadoras, con los gremios. Nosotros tenemos un pool pues, de propuestas. Permítanme mostrarles. Lo primero es para buscar reactivar la inversión y estimular la producción. ¿Cómo hacemos cuando el interlocutor de pronto nos dice, oiga, no puedo hacer nuevos contratos, no puedo extender la frontera de producción, no puedo hacer no convencionales, no me muevo tan rápido con el tema del offshore? Entonces, primero, dinamicemos los contratos que ya hay. Y para eso establecer curvas básicas en función de la última certificación que tengamos de reservas, de manera que hagamos unos contratos con nuevas producciones incrementales. Entonces, podemos trabajar los factores X. Los factores X se fijan en los contratos y muchas veces pueden llevar a que la utilidad o el marco financiero de los proyectos pues no sea tan atractivo. Entonces podemos revisar el tema de regalías variables o hacer ajustes en los factores X y demás. Segundo, pues siempre hemos llamado a hacer nuevos procesos permanentes de asignación de campos y considerar alternativas de ventas. Hay muchos campos que de golpe están en manos de Ecopetrol o de la ANH, son activos que para ellos no son muy atractivos desde el punto de vista técnico y financiero, pero sí lo pueden ser para una compañía mid-cap o una compañía de servicios. Hay que materializar los compes y hacer pines que nos lleven a o a trabajar de manera conjunta a varias entidades del gobierno y del orden institucional en pro de sacar adelante, por ejemplo, el tema del offshore. Si podemos meter una figura como los pines que trabajó la Presidencia de la República en los gobiernos anteriores, podemos poder tener en la mesa sentado a la ANH, al ANLA, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, todos trabajando de manera articulada en pro de sacar adelante proyectos como estos. Esto, digamos, es un gran anhelo de la industria poderlo llevar a cabo. Evaluar el potencial de los contratos que actualmente están suspendidos. Veíamos ahorita las razones y la justificación del por qué para buscar victorias tempranas. Listo, no vamos a resolver la conflictividad social porque además Colombia lleva 80 años tratando de salir adelante pues, de este conflicto, pero sí hay temas que de golpe muy normativos, muy de procedimiento y mucha burocracia que de golpe podríamos trabajar por hacer más eficiente. Retar los factores de recobro. Yo les mencionaba un factor de recobro de cerca del 16% en el Valle Medio del Magdalena, campos centenarios que tiene el país. Podríamos probablemente con más tecnología y con una mayor inversión, y para eso están las empresas de servicios, poder retar esos factores de recobro y extender precisamente los contratos hasta el límite económico. Venimos de la experiencia de Argentina, donde YPF extiende contratos 10 años antes de que se terminen para que los operadores y las empresas de servicios tengan la certeza y la tranquilidad de la inversión. En tema de orden público, complicadísimo pues lo que veíamos, paros, bloqueos, extorsiones, intermediación laboral y demás. Colombia hoy en día, y de pronto quiero hacer este comentario para unir, tiene una estructura tributaria muy compleja para esta industria, porque tenemos una sobretasa de renta, tenemos además una sobretasa en función de precios, de manera que el government take de petróleo puede estar en función entre el tamaño del campo y del precio entre un 70 y un 80%. Esto es altísimo. Nos resta competitividad respecto a nuestros pares. Nosotros en Campetrol estamos haciendo un esfuerzo por ir a visitar las principales ferias comerciales oil and gas de la región. Estuvimos en febrero en Guyana, un régimen tributario totalmente favorable a la inversión, atractivo para generar capital,
atractivo para contratar y desarrollar mano de obra local. México, digamos, es un caso un poco más intermedio porque tienen un problema de pago de proveedores, pero en los últimos años, pues con un sector petrolero que se dinamizó. Brasil, sin duda, ya les mostré el ejemplo de cómo bajo el liderazgo de la estatal Petrobras han logrado incrementar sus niveles de producción, y Argentina pues buscando la manera de blindar jurídicamente y darle mucha competitividad en un marco económico muy complejo en el que se desarrolla el país. Entonces Colombia no puede hacer lo contrario a lo que están haciendo sus pares, y es pues mayor tasa tributaria a la industria, mayores digamos pesos a la inversión, y pues como bien vieron, una inversión extranjera directa que viene disminuyendo. Muchas de las compañías operadoras son empresas que detrás de ellas lo que hay son fondos de inversión. Entonces, pues si de pronto acá la industria no rinde, es más fácil llevar los capitales a otro lado. No es un tema de un día al otro, pero se puede dar. Entonces, si esos temas afectan la competitividad, pues los de orden público también, y es muy grave. Entonces hay que trabajar con la fiscalía para acelerar procesos de extorsiones, de paros, de bloqueos, establecer precios de referencia en territorio. Hay, digamos que muchas asociaciones de comunidades locales y regionales que distorsionan los precios y generan un tema pues muy poco competitivo. Anticiparse, ojalá a toda esa conflictividad regional y social que hay, generar alarmas tempranas, comunicación directa, sincerar la estructura de costos de inversión social. Esta industria, aparte de tener una inversión social obligatoria, pues tiene una gran inversión social no obligatoria, y aún así tiene que llevar a cabo mucha contratación de mano de obra local no capacitada o no de alto valor capacitado. Eso lo podemos llevar a inversión social para precisamente quitarle costos a la producción y liberar reservas. Y finalmente, las regalías. Yo de pronto pasé eso muy rápido, y ahí la academia juega un papel fundamental, sentados en los OCADs y demás, y es, hay que blindar la asignación de regalías, y hay que ser un garante de que esas regalías se asignen bien, se ejecuten y generen pues precisamente lo que hay detrás del objetivo de las regalías, y es blindar y acompañar a esas regiones para generar un proceso de desarrollo productivo, para que el día que la industria no esté, puedan seguir adelante trabajando sin los ingresos de esta industria, que pues somos una industria centenaria y vamos a seguir trabajando otros 100 años más por el desarrollo del país. Entonces, repito mis 3 mensajes y ya con esto termino, espero no los haya aburrido. Primero, la transición energética requiere de la coexistencia de las diferentes energías. Creo que lo hablamos, lo miramos, el país está invirtiendo en solar, está invirtiendo en eólico, tiene proyectos de geotermia, está revisando el tema de la biomasa, el biogás, está iniciando inversiones para evaluar el potencial que hay en las refinerías con el hidrógeno, y todo eso nosotros lo vemos súper positivo. Un país que tiene 50 millones de personas y quiere sacar más del 40% de ellas de la pobreza, requiere tener un crecimiento económico. La gente necesita más energía en su día a día. Si usted quiere sacar 40% de la gente de la pobreza, eso no es dándoles un subsidio todos los meses, eso es dándole más acceso a energía, dándole más posibilidades de que puedan tener una nevera más grande, de que puedan tener una cocina, de que puedan acceder a cualquier cantidad de cosas que los saque de ese límite de la pobreza monetaria y los ponga de pronto en una clase media vulnerable, pero pues arriba de pobreza. Y eso requiere energía, eso requiere energía. Un colombiano promedio consume mucha menos energía que un chileno, que un argentino, y obviamente mucho menos que un estadounidense. Queremos llegar pues a esos niveles de consumo de energía, porque eso es salir de la pobreza. Les mencionaba que los proyectos de offshore y de no convencionales son la clave de mediano plazo. Hay que trabajar por ello, hay que convencer a los candidatos presidenciales que están hoy en día en campaña de la importancia de este sector. Y tercero, pues el reto es hablar de autosuficiencia fiscal y energética. Un país que viola su regla fiscal es un país que tiene un problema económico gravísimo.
un país que está poniendo tasas TESA, tasas altísimas en el mercado internacional de deuda, porque no tiene la capacidad de financiarse de manera interna y requiere violar la regla fiscal, pues es un problema muy complicado que de golpe va a requerir que los sectores de la economía no tributen más, sino que crezcan más para que la torta se haga más grande. Profesor, esa era la exposición. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Yo aquí, pues con mucho gusto estoy presto a atenderla. Espero que no los haya aburrido con la presentación. La presentación pues les queda a ustedes para que la puedan acceder. ¿Listo? Bueno, pues Andrés, muchas gracias por tu extraordinaria intervención. Nosotros estamos aquí invitando pues a todo el auditorio que está conectado hasta ahora. Perdóname, Juan Diego nos hace la siguiente pregunta, de una vez te la leo. Dice, Andrés, excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo ves la licencia social cada vez más difícil de obtener? Consulta previa, tratado de Escazú, rechazo social, políticas públicas activistas. ¿Qué solución ves en el corto plazo? Esta licencia se ha convertido también en una de las variables más complejas en renovables. Bueno, pues el tema es complejo, porque de nuevo, esta industria lleva trabajando en las regiones muchos años, lleva aportando unos ingresos y lleva generando un desarrollo de capital físico, pero un poco en parte por esa incapacidad del Estado de atender, y no del gobierno, sino del Estado, de estar presente en todos los territorios, se comenzó a generar la idea de que la industria era el Estado. Entonces, cuando ya la industria no puede seguir construyendo de pronto los hospitales, las carreteras, las escuelas, comenzamos a tener esa dificultad de, entonces ya hay un rechazo de la industria. Hay en algunas regiones. Hay, digamos, también unos grupos políticos armados detrás que se encargan pues de boicotear la industria. Nosotros pues cumplimos, si hay una industria que es regulada en Colombia, es la industria oil and gas. ¿Y a qué se refiere regulada? Que se cumple con cada uno y todos los estamentos jurídicos de los contratos, de las consultas previas, de ir a escuchar y ir a trabajar de manera conjunta, pero se viene generando un tema anti-extractivista muy fuerte en Colombia. No solamente en Colombia, sino digamos a nivel mundial, donde obviamente ha habido unos mensajes pues muy dañinos para la industria, muchos de ellos sin fundamento, pero que han calado mucho más de lo que de golpe la industria lo ha podido hacer. Entonces, en todas las regiones tenemos detractores, pero también tenemos gente que abraza la industria, que entiende su importancia. También hay que ser muy sincero, no todo el mundo puede ser parte de la industria, porque precisamente no es una industria intensiva en capital humano como si lo es en capital físico. Entonces mucha gente también se queda al margen de la industria o esperando poder trabajar en la misma. Pues son temas que son de conocimiento público. La industria oil and gas sin duda pues va a seguir comprometido, generando regalías, generando oportunidades y desarrollo. Y es bueno pues que la gente en las regiones entienda cuál es el peso que nosotros tenemos. Soluciones de corto plazo. Creo que de pronto, y esto lo leía un libro hace poco, a veces los problemas son problemas de marketing y de comunicación. Y esa industria siempre fue muy tímida en mostrar precisamente el valor agregado que tiene. Porque la gente cree, uno le pregunta a una persona de la calle, de a pie, a un colombiano pues promedio, y cree que la gasolina ya viene y entonces simplemente es sacar la gasolina de abajo y ponerla en los carros y no entienden todo el proceso que hay detrás y la gran cantidad de derivados y cosas que usamos en el día a día que tienen algún derivado de la industria petrolera. Y en eso la industria ha sido de pronto no muy buena. Mencionando esto y entrando un poco como en el corazón del colombiano. Entonces, es una crítica que nos hacemos de cómo podemos mejorar ese mensaje que le damos a la región. Vale, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si nos pusiéramos a jugar como con los escenarios de futuro, perspectiva, se habla, en tu opinión y con las cifras que nos muestras, el panorama que nos muestras, ¿cuál en tu opinión sería los dos polos, el escenario más optimista
y el escenario, digamos, lo más, si se quiere, catastrófico para el sector, digamos, para la próxima década. Bueno, eso es muy complicado, pues, porque a los economistas nos dicen que somos muy buenos tratando de predecir cosas que no van a pasar y luego haciendo historia justificando por qué no le pegamos. Entonces, voy a tratar como a ver, escenarios hay muchos y los escenarios además los trazan las grandes inversionistas internacionales. Puede haber un escenario donde el país entra en un boom de producción, que es un escenario muy real, muy posible. Colombia tiene pues unas características de seguir haciendo exploración y producción, donde nosotros podamos hacer los proyectos de no convencionales y de offshore de manera sostenible y responsable ambientalmente. Y en eso quiero ser muy claro, esta industria tiene los más altos estándares. Muchas veces los estándares con los que llega esta industria son incluso más altos que la misma reglamentación y regulación interna del país. Entonces, creemos que en escenarios donde podamos sacar adelante proyectos como los no convencionales, el offshore, incrementar los proyectos de recobro, aumentar la exploración interna, hacer near field exploration, llevar a cabo mejores tecnologías de factores de recobro, el país pues de golpe puede superar ese 1.000.000 de barriles que ya lo hizo en 2015 generando pues unos ingresos importantes para el gobierno. Ese pues es un escenario deseado que va a requerir un trabajo conjunto entre la industria, el gobierno y el territorio, que va a requerir obviamente pues de grandes inversiones bajo las cuales tienen que estar en un marco de competitividad y de garantía y estabilidad jurídica y económica al inversor. Puede haber, sin embargo, otro escenario un poco más complicado, un escenario en donde los contratos no puedan llevar a cabo sus promesas de exploración, eh, donde lo no convencional y lo offshore no se puedan desarrollar, donde los campos sigan declinando y no hagamos hallazgos significativos o incrementos en la producción en los campos emergentes. Yo no te puedo yo decir eso, la producción de cuánto va a ser, pero pues sí va a ser una producción inferior a la que tenemos hoy. Y es de golpe pues un poco lo que proyecta el marco fiscal de mediano plazo de acá a 10 años, de estar rozando los 700.000 barriles hacia abajo. Sería un escenario muy negativo. Creemos nosotros que el país y los gobernantes actuales y futuros van a entender el peso de esta industria en su economía y no deberíamos eh, creer que tiene una probabilidad más alta que el primero. Vale, bueno, pues Andrés, muchas gracias por pues, estar con nosotros en la noche de hoy, este ratico que estuvimos y que compartiste tu magnífica masterclass. Y pues agradecerte por tu generosidad y por tu tiempo. No, para eso estamos. Queda la presentación a disposición de ustedes, profesor Carlos. Saludos especiales a los estudiantes, al cuerpo docente. Muchas Eh, gracias. lo que requieran de Campetrol, estamos siempre pues totalmente abiertos a trabajar, a estar coordinados. Creemos que todo lo que viene para el desarrollo del país, pues este sector va a estar ahí aportando. Somos un sector apolítico que piensa pues en el crecimiento y en sacar adelante pues a Colombia. Entonces, mil y mil gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, hombre. Y pues a nuestros participantes, pues agradecerles también pues, estar aquí con nosotros. Recordemos aquí finalmente los tres programas que tenemos actualmente con inscripciones abiertas, la maestría en gestión energética, estamos con el diplomado de cadena de hidrógeno y estamos con el curso también de transición energética. Para que, pues, si es de tu interés, pues aquí estamos dejándote el QR para que pues, hagas clic y pues con mucho gusto podemos muy más personalizadamente atender pues tus preguntas, las inquietudes que tengas alrededor de este programa. Aquí te dejamos al coordinador. Este servidor también te puede atender, por supuesto. Y pues bueno, muchas gracias por este ratito, por atender a esta magnífica masterclass en Prime Business School. Bueno, les deseamos a todos una muy feliz noche. Hasta pronto.
Conectados con nuestros amigos, líderes, familia, con nosotros mismos, con nuestros sueños y propósito. Conectados a través de experiencias, valores, cultura. Identificamos retos y los aceptamos con la ilusión de mejorar, de transformar realidades, de desafiar nuestras capacidades y así entregamos el corazón en ello. Nos conectamos desde los negocios, la sostenibilidad energética, financiera, el compromiso ético, las nuevas ideas y la transformación digital, las estrategias de marketing, los negocios más allá de las fronteras, la satisfacción del cliente y la generación de nuevos ingresos. En Prime nos formamos como líderes inquietos por el conocimiento, innovadores, estrategas, desafiantes, con curiosidad del mundo, enfocados en lo que nos apasiona sin olvidar la complejidad que nos rodea y, por supuesto, con todas las herramientas 4.0 para transformar realidades.